que necesitamos grabar. Ahí sí. Ahí sí. Les voy a presentar entonces a nuestra charlista de hoy, que nos va a hablar de conociendo a los niños, niñas y adolescentes. Ella es Harue Tsunekawa, espero haberlo pronunciado bien, si no, me corrigen por favor. Harue es psicóloga infanto-juvenil de la Pontificia Universidad Católica, es ex asesora para el área de adopción del CENAME, como especialista en intervenciones tempranas y coordinadora de salud mental en residencias infantiles de la Fundación San José durante 12 años. Actualmente es asesora en el rediseño del modelo de cuidado residencial en María Ayuda, así es que le damos la más cordial de la bienvenida, le agradecemos que esté con nosotros aquí hablando acerca de este conocer a los niños, niñas y adolescentes. Invitamos a todas y todos los participantes que están con nosotros ahora que podamos ir conversando con Harue respecto de lo que nos va a conversar, que podamos ir interactuando a través del chat, por ejemplo, que vayamos generando preguntas. Harue está súper abierta en el fondo a poder ir conversando en la medida que se va dando esta exposición, así que si hay alguna duda que surge en el camino, o si necesitamos hacer alguna aclaración, o si necesitamos generar esta interacción, lo podamos hacer ahí a través del chat, y si no, dentro de las opciones que nos entrega Zoom también está esto de levantar la manito, y ahí podemos ir ordenando un poco el diálogo para que pueda ser más nutritivo este proceso, ¿cierto?, de acuerdo a lo que nos va a contar hoy día Harue. Así es que no quiero alargarme más, y quiero dejar con ustedes a Harue entonces para que pueda contarnos aquí de qué se trata conocer a los niños, niñas y adolescentes. Harue, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted. Voy a compartir pantalla y ahí me presento ya. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Ya, bueno, yo primero que nada agradecerles también la invitación. Valoro mucho y encuentro admirable esta iniciativa de compartir conocimiento, experiencia, y porque yo creo que trabajar en infancia vulnerada es una responsabilidad de muchos, y nada, me siento súper parte de colaborar en hacer comunidad. Bueno, contarles un poco que cuando me invitaron acá, bueno, pensé harto el tema y quizás también compartirles que se puede mirar el tema desde muchas aristas. Yo personalmente lo voy a hacer desde lo que ha sido mi experiencia. A mí me tocó trabajar directamente en el trabajo más terapéutico con niños y niñitas de residencia. También tuve la oportunidad de trabajar internamente en residencia, entonces también tuve como ese vínculo que se da al interior de la residencia, en el contacto más directo y no solamente en el contexto, en el setting terapéutico, ¿ya? Bueno, comentarles también que cuando me invitaron a esto de por qué es importante conocer a los niños y niñas, son varias las reflexiones que yo quisiera como compartir, ¿no? Primero, ¿por qué le puse a la presentación quién eres tú, quién soy yo? ¿No? Porque yo creo que en este esfuerzo o en esta dedicación de cuando conocemos a otro, en este caso a los niños, se abre un espacio relacional que no solamente es unidireccional. A veces nosotros pensamos que es cómo conozco yo al niño para poder manejar mejor ciertas situaciones, para poder como maniobrar mejor en el día a día, para hacer mejor la convivencia. Pero yo creo que esto tiene un impacto mucho más profundo, que tiene que ver cuando se abre ese espacio de acceso, donde voy a escuchar, a atender a las necesidades del otro, ese otro también va a tener la posibilidad de ir descubriéndose a sí mismo, ¿no? Y sobre todo eso se da en las relaciones de cuidado temprano, ¿no? Es imposible que alguien se conozca a sí mismo si no es a través o con la ayuda de un otro. Lo que cobra más relevancia aún en los contextos de adversidad y vulneración, ¿no? Entonces por eso puse esta foto, ¿no? De esta imagen, de que en definitiva todo el trabajo que hacemos muchas veces y desde los distintos lugares tiene que ver cómo le damos la posibilidad a los niños que se reconozcan, que se descubran en todos sus ámbitos, desde sus fortalezas, desde sus dificultades, desde sus miedos, y que ahí se puedan ir desplegando, ¿no? Por eso, en el fondo, esa fue la inspiración de esta presentación. Y bueno, entonces, las preguntas, como también, cuando también, en esta invitación también, yo me pregunté qué es lo que implica conocer a los niños y niñas con con quienes trabajamos y cuidamos y atendemos. Yo entiendo que hay desde distintos roles, ¿no? Hay distintas personas acá en
en esta reunión. Entonces me surgió la pregunta de cómo nos instalamos en sus vidas. Y desde ahí, igual nosotros nos instalamos desde un rol más asimétrico con los niños, ¿no? Desde la adultez y también desde el rol, desde los profesionales, desde los cuidadores, desde los educadores de trato directo. Y en ese sentido, el que sea una relación asimétrica nos confiere una tremenda responsabilidad. Porque de alguna manera, en la relación que establecemos con los niños y adolescentes, vamos a estar impactando todo el rato a los niños, ¿no? Y desde esta mutualidad, y como la otra idea tiene que ver con cómo nos construimos mutuamente, esto no tiene que ver con solamente, no es un proceso del adulto hacia el niño, sino que es entre ambos, ¿no? Y ahí hay una tremenda responsabilidad del adulto de tener mayor conciencia de la responsabilidad que tiene al influir en el otro. Cuando nosotros pensamos en y esto no lo digo solamente en que si conozco mejor la forma en que se enoja, cómo se calma, cómo se regula, eso no solamente va a generar una mejor convivencia al interior del espacio, ¿no? Sino que eso también, cuando un niño se siente atendido, escuchado, también se va sintiendo reconocido y también se va sintiendo como va pudiendo participar y descubriendo quién es. Entonces, por eso lo digo. Y también acá no es un proceso para ambos lados, ¿no? Y a propósito de quienes hemos trabajado, hemos tenido la oportunidad de trabajar en contexto de vulnerabilidad, es cómo los adultos también nos impactamos a propósito de la experiencia de los niños. A nosotros nos pasan muchas cosas, desde que nos conmovemos, nos enternecemos, nos enojamos, nos enrabiamos, nos confundimos, muchas veces en esta interacción. Y cuando yo digo que acá son muchas sutilezas el trabajo con los niños, ¿no? Y la sutileza tiene que ver cómo estamos siendo conscientes de lo que impactamos en el otro, pero también de cómo el otro impacta en nosotros, ¿no? Bueno, una idea así como muy cortita, yo sé que todos saben mucho de apego, pero a mí hay una reflexión que me gusta mucho del apego, que tiene que ver con cómo los vínculos se transforman en una base segura para poder explorar. Pero siempre se nos ha transmitido que el apego es una base segura para que el niño pueda explorar el mundo de afuera y pueda volver cuando necesita consuelo o cuando necesita cuidado o cariño. Pero el apego, además de ser eso, cuando yo tengo una base segura, lo que puedo hacer también es recorrerme a mí mismo por dentro. Es como una invitación que hay dentro de mí. Muchas veces yo sigo trabajando con muchos niños y yo les pregunto a ellos, ¿qué me cuentan de ustedes, ¿no? Y hay muchos niños que son capaces de ir dentro de ellos y te dicen, me gusta esto otro, yo soy valiente, soy bueno para en mi colegio, y pueden dar cuenta de sus sentimientos, de sus miedos, de sus talentos, pero hay otros niños que no saben nada y te dicen, no sé. Entonces, por eso yo encontré esta frase, no sé en qué contexto la dijo la Frida Kahlo, pero una frase súper bonita que dice, ahí, si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Solo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí. Y creo que acá tenemos un tremendo desafío de ayudar a los niños a restituir no solamente derechos, o sea, restituir derechos, pero eso se operacionaliza en las relaciones, ¿no? En cómo me relaciono y cómo le ayudo a ese niño a explorarse por dentro. Y desde ahí también esta última reflexión es cómo vamos tejiendo una narrativa de quién soy yo. Esto quiere decir también en cómo nosotros queremos influir en la vida de ese niño o de ese adolescente, ¿no? Y esto tiene que ver con qué historias se van contando ellos de ellos mismos. Muchas veces tenemos la impresión de que los niños que han sufrido trauma temprano se cuentan lo que les pasó a ellos. Y ellos, en el fondo, su identidad se ve determinada por lo que les sucede, pero no por lo que son. Y entonces es importante, como para poner un ejemplo, yo el lunes estaba con una niñita de 10 años y le pregunté, estábamos haciendo un ejercicio, como hicimos un círculo, y le dije, es como si este fuera tu mundo de adentro. ¿Con qué lo llenaríamos? ¿Qué ideas se te vienen de ti? ¿Qué cualidades pondríamos de ti que te hacen ser quien eres? Y entonces ella me dice, no sé, me gusta el deporte. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿qué dice de eso, el deporte de ti? Bueno, que soy inquieta. Entonces le digo, ¿y qué más dices de ti? Y me dice, no sé. Pero ella de repente me dice, pero yo sí sé lo que mi mamá diría de mí. Entonces le digo, ¿y qué diría tu mamá?
Mi mamá diría que yo soy buena para aprender, mi mamá diría que yo soy rápida para pensar, también diría que soy porfiada, pero que soy buena amiga. Entonces, fue súper bonito porque en el fondo ahí se ve como la importancia del rol del adulto respecto a edades tempranas, que el niño se descubre a través de otros. Y yo quisiera como marcar eso como el inicio de esta presentación, ¿no? Por la importancia que tiene. Y entonces, sumado a esa introducción, yo sé que existe esta dualidad, no sé si como una contradicción o una tensión entre cómo conocer o qué conocer de los niños. Y existe esta tensión de cómo es muy importante trabajar los temas teóricos, conceptos, trauma, desarrollo, y entonces a veces existe esta tensión de que hoy no exploremos tanto ahí, o sí, exploremos pero no tanto, porque si no nos podemos quedar solo en eso y no vemos el resto del niño, ¿no? Nos quedamos como en la parte más con el temor de estigmatizar. Yo soy bien contraria a eso, yo creo que mientras más sepamos, podemos equilibrarnos, porque el reconocer como la historia, las particularidades de la historia, los desarrollos, las trayectorias de los niños que han sufrido adversidad temprana, nos permite reconocer las necesidades especiales. Y en esa medida vamos a poder conocer, ayudar y conducir mucho mejor. Lo que pasa es que no se nos puede olvidar la otra parte, ¿no? Que también tenemos que normalizar ciertas experiencias y poder mirar las partes más sanas, los recursos. ¿Ya? Entonces, de ahí algunos elementos comprensivos. Yo sé que ustedes han visto ya otros elementos que otros expositores han hecho. Yo tuve la posibilidad de hablar con la Carmen Lago, con la persona que estoy trabajando también en este minuto, y ella me sopló algunas cosas que vieron, pero voy a hacer ciertos como énfasis en lo que creo que es relevante en esta presentación. Entonces, bueno, elementos como comprensivos para conocer a los niños, desde la historia, la experiencia de trauma, desde el impacto que tiene el trauma en el desarrollo, desde la historia de supervivencia. Los niños han sido víctimas de ciertas situaciones, pero no son solamente víctimas, son supervivientes, y eso marca una gran diferencia de fuerza, de competencia y de comprensión, ya que lo voy a detallar más adelante. Desde los estados del cuerpo y el cerebro, porque en el fondo el trauma se manifiesta también a través del cuerpo y la mente, desde el surgimiento de las nuevas relaciones, ¿no? Cómo las relaciones que establecemos, ya sea a nivel terapéutico, a nivel del cuidado, a nivel de la cotidianidad también, nos van a dar oportunidades para ayudar, y desde las capacidades y los talentos de los niños, ¿no? Ya, y acá, bueno, ¿no? O sea, hablar de residencias y de protección implica hablar de trauma, ¿no? Entonces yo no me voy a extender tanto en esto, solo en algunas ideas, ¿no? Y me parecía como bonita esta metáfora de si uno pudiera imaginar como el desarrollo del cerebro y de la mente como un campo abierto, ¿no? Y donde hay mucho como pasto. Entonces, si uno tiene esta idea de que cuando está el pasto largo y uno pasa pisando el pasto, probablemente cuando uno pasa, el pasto vuelve a su lugar, ¿no? Pero cuando uno pasa y transita varias veces el mismo lugar, se va formando un camino. Y es más fácil llegar de un punto a otro, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la experiencia, es como para graficar de alguna manera que el cerebro también se va constituyendo de acuerdo a la experiencia. Lamentablemente, cuando hay experiencias, malas experiencias, y han sido permanentes, estos caminos no son tan expeditos, ¿no? Y a veces hay malas conexiones. Y desde ahí también vamos a tener que como pensar cómo vamos a poder generar nuevos caminos en estas mentes, en estos cerebros y en estas trayectorias del desarrollo. Entonces, pensando en eso, yo quería solamente como mencionar 3 elementos que a mí me parecen relevantes que tenemos que tener en cuenta cuando nos relacionamos con niños que han sufrido adversidad temprana, y por eso me suena tanto, o sea, me hace tanto sentido el concepto de trauma del desarrollo. Que trauma del desarrollo quiere decir cuando la adversidad ocurre a edades muy tempranas, en etapas críticas, cuando este pasto se está formando, cuando estos caminos se están formando. Y cuando es mantenido, porque acá no estamos hablando de niños que tienen un mal día, porque les ocurrió algo, estamos hablando de niños que cotidianamente viven la adversidad, en situaciones de violencia comunitaria, violencia familiar, malos tratos,
consumos. Entonces, de eso se trata, ¿no? Un elemento que a mí me parece relevante y que lo hace especialmente doloroso es que el tipo de experiencias adversas tiene un componente interpersonal. Acá el daño producido por omisión o por acción tiene que ver con aquellos que me deberían haber cuidado. Y eso es un elemento que es muy difícil integrar en la mente de un niño. Un niño le cuesta mucho entender que quien me debería haber cuidado no me cuida, o quien me debería cuidar me hace daño. Entonces, eso es un elemento súper difícil de entender, y cuando ocurre a edades tan tempranas se produce un efecto pervasivo. Lo pervasivo, yo no sé si conocen el término, que tiene que ver con el daño profundo, es como las quemaduras, ¿no? Que uno te dice, no, y échate agua fría al tiro en la mano, porque a veces uno cree que la quemadura es superficial y solamente está en la parte de arriba. Pero el problema es que la quemadura muchas veces, sin darnos cuenta, va permeando hacia abajo. Esto es lo mismo, ¿no? Cuando el trauma se da de forma permanente dentro de la cotidianidad del niño, tiene un efecto y arrasa con múltiples dominios y áreas del desarrollo, y por eso lo que observamos en los niños es una alta desregulación en todas las esferas. Entonces nos topamos con niños que les cuesta mucho la modulación, por ejemplo, de estados corporales, del control de esfínteres, de la alimentación, de los ritmos del sueño. Niños que a veces pasan de estos estados de emocionales, de positiva a negativa, así, pero prenden al tiro, ¿no? Con mucha dificultad para poder recuperarse. Niños que de alguna manera se autocalman desajustadamente, con masturbación compulsiva, muchas veces con autolesiones, con consumo de drogas en más adolescentes. Entonces tenemos niños también que van a tener dificultades en el colegio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que cuando funciona todo eso, está comprometido, el compromiso funcional es muy alto, en el sentido de que probablemente nos vamos a encontrar con niños que tienen dificultades en el colegio, que tienen dificultades mucho con sus pares, que tienen dificultades en la relación con los adultos. Entonces, ¿qué es lo más dramático de esto? Cuando todo esto se conforma así, ¿qué se cuenta el niño de sí mismo? ¿Qué bueno puede como rescatar de sí mismo? Entonces, es ahí cuando uno dice, el trauma no solamente como que afecta las estructuras cerebrales, sino que afecta el sí mismo. ¿Qué me digo de mí mismo? ¿No? Por eso es tan relevante cuando decimos que el rol del adulto en estos contextos es súper importante respecto a cómo vamos a ir rescatando los recursos. Yo puse también, pensando también en qué elementos nos sirven a nosotros para poder, no solamente para conocer a los niños, sino que para poder tener un conocimiento comprensivo. Entonces se me ocurrió poner como didácticamente estas dos fotos de Mowgli, que es un personaje del libro La Selva, pensando también para poder explicar cómo nos vamos conformando de acuerdo a los distintos contextos en que nos toca vivir. Bueno, yo no sé mucho de neurobiología, pero lo que sí me queda claro, y lo he aprendido con mis colegas, es que, bueno, nosotros como los seres humanos venimos equipados con distintos órganos que nos permiten adaptarnos y tienen distintas funciones. El corazón, no sé, pues propulsa la sangre por todo el cuerpo, ¿no? Los pulmones nos permiten respirar. No sé mucho de biología, pero los riñones nos permiten como limpiar la sangre. Pero ¿cuál es el cerebro y el sistema nervioso? Específicamente el cerebro, su función principal es permitirle al individuo que se adapte a determinados contextos. Entonces, por eso puse la foto de Mowgli, porque si uno piensa en un niño que nace en la selva, ¿qué adaptaciones, qué operaciones tiene que hacer el cerebro para que este niño pueda vivir ahí? Entonces yo me imagino, y por eso puse la foto, viviendo un ambiente de adversidad con depredadores que están siempre ahí como al acecho, ¿no? Este niño tiene que aprender cómo a desplazarse ágilmente. Entonces, es mucho más fácil desplazarse en 4 patas, ¿no? En 4 extremidades, subirse a los árboles, probablemente tendría que hacer adaptaciones en la piel para tolerar las diferencias de temperatura, su visión tendrá que estar más aguda para mirar en la noche, se aprenderá a comunicar a través de sonidos con los animales, y eso es lo que le permite vivir, ¿no? Entonces, digo esto para que podamos pensar
cuáles han sido las adaptaciones que tienen que hacer los niños que viven en contextos de adversidad. De alguna manera, cómo sus cerebros y mentes se organizan para vivir en entornos donde la amenaza está presente, donde la seguridad está amenazada, donde los cuidados no siempre están, o los adultos no, la mayoría de las veces no están disponibles. Entonces, uno pudiera pensar que la adversidad, posiblemente, o todos los síntomas, o las conductas que van a generar los niños, que a nosotros nos pueden parecer quizás problemáticas, o incluso patológicas, no necesariamente tienen esa evaluación, ¿no? Sino que los síntomas y las conductas de muchos de los niños que nosotros con los que trabajamos pasan a ser una consecuencia lógica de vivir en ambientes de amenaza, ¿no? O sea, es adaptativo mantenerse hipervigilante, es adaptativo reaccionar rápidamente, porque o si no, corres riesgo. Por eso, claro, yo ponía esta foto de esta niñita ahí, como haciendo alusión de que hay que estar siempre atento y a la defensiva, ¿no? Que es muchas de las cosas que a veces interfieren las relaciones con los equipos. Y no lo digo solamente cuando nos toca trabajar con las familias también. O sea, las familias también son herederas de estos ambientes adversos. Entonces, muchas de sus adaptaciones conductuales, emocionales, obedecen a los contextos en los que ellos han debido desarrollarse. Entonces, ahí uno se va preguntando, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido esta experiencia adversa en el desarrollo? ¿Cómo nos llegan los niños, ¿no? Y algo que nosotros deberíamos siempre preguntarnos es qué efecto están teniendo las experiencias actuales. Si estamos logrando mitigar, si estamos logrando que esa niñita, por ejemplo, que está arriba, pueda ver un mar más tranquilo y no necesariamente lleno de amenazas, ¿no? Esa era como una imagen más didáctica. Y entonces llego a esto que por lo menos a mí me hace harto sentido para poder comprender esto, que no todo trastorno es enfermedad, ¿no? Que de alguna manera lo que a veces a los adultos con los que nos relacionamos con niños que vienen de experiencias adversas, muchas veces mira, lo que es problemático para nosotros ha sido la solución para ellos, que les ha permitido sobrevivir. O sea, estoy hablando de niños que a veces son muy hiperreactivos, que nunca están como a la defensiva, o niños demasiado evitativos de las relaciones, o niños demasiado desconectados, que no quieren entrar en contacto con sus emociones, sus sentimientos, porque eso les permite seguir funcionando en los entornos donde ellos viven. Entonces, desde ahí uno puede entender que no todos los trastornos, los niños llegan con muchas dificultades, pero no necesariamente lo podemos entender como una enfermedad, sino como adaptaciones que han sido funcionales en determinados contextos, pero en otros contextos son tremendamente disfuncionales. Y de alguna manera el niño o el adolescente es incapaz o tiene la imposibilidad de poder hacer modificaciones a ciertas conductas para poder adaptarse en otros contextos, ¿no? Entonces, eso a veces genera como muchos roces, pero de alguna manera marca estas dificultades, ¿no? Entonces, yo pensaba en esto de qué pasa cuando es como, por ejemplo, Mowgli. Si a Mowgli de la selva lo trasladamos a la ciudad, ¿cómo sería esa transición? Tendría que aprender a ponerse ropa, a caminar en dos extremidades, adaptarse también a luces distintas, sonidos distintos, a una comunicación distinta. Y esa transición lleva tiempo. Y a veces no es posible hacerlo tan rápido. Se requiere paciencia, se requiere comprensión. Y estoy pensando también en los contextos discordantes que les toca a nuestros niños, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en niños que con maltratos activos, ¿no? Un niño con un maltrato activo necesita estar hipervigilante, necesita estar en un estado de alerta permanente. Si ese mismo niño con una situación de maltrato activo, yo lo llevo a la escuela, y en la escuela, ¿qué es lo que se le exige? Que se relaje
y que esté atento a los contenidos para poder aprender. Entonces, ¿qué es lo que vemos muchas veces? Estos, como yo les decía, estos desarrollos comprometidos, ¿no? Porque a ese niño le estamos pidiendo algo que es imposible. No es que no quiera, es que no puede. O sea, porque eso es riesgoso para él, ¿no? Lo mismo pasa a veces cuando niños que se acostumbran, a mí me toca trabajar harto con familias adoptivas, ¿no? Donde, claro, de ambientes adversos, quizás de ambientes institucionales donde también es como la ley de la selva, ¿no? Que tienen que cada uno pelear por lo que necesita, y entonces llegan a familias donde los patrones son las relaciones cercanas, la intimidad, y ese niño no entiende ese código, y los papás tampoco entienden el código del niño. Entonces, ¿cómo de alguna manera los adultos pueden entender que no es nada personal, sino que tiene que ver con adaptaciones y que van a tomar un tiempo hacia esas transiciones? Nosotros tenemos que entender que todos estos traumas ocurren en el contexto de las relaciones tempranas con los niños. Entonces, las relaciones con el personal de la residencia, las relaciones con los terapeutas, las relaciones con las familias de acogida, van a ser disparadores de amenaza para los niños. Entonces, ellos van a tender a repetir los patrones aprendidos. Y el desaprender eso y armar lo que yo decía, este campo así como de pasto, vamos a tener que formar otras conexiones, otros caminos, y eso toma tiempo. Entonces, de alguna manera creo que esto también nos permite entender cuál puede ser nuestro acercamiento a los niños, con una mirada quizás más comprensiva, más compasiva. Uy, no me corre esto. Perdón que se me quedó pegado. Ahí. Bueno, otro de los elementos que yo quisiera compartir también esto, en esta parte de qué es lo que nos sirve para comprender, entender, conocer y ayudar mejor. Esta es una cosa bien didáctica que yo creo que la Carmen Lago les adelantó un poco, pero a mí me sirve harto pensarlo así. Yo no soy médico y necesito cosas a veces mucho más concretas, ¿no? Que en el fondo el cerebro se desarrolla de una manera jerárquica, de abajo hacia arriba, ¿no? De lo más primario a lo más complejo, ¿ya? Y si uno pudiera decir, bueno, el cerebro parte desarrollándose con el área más primitiva, que está a cargo de las funciones vitales, o sea, de la respiración, del sueño, la alimentación, del ritmo cardíaco, que en el fondo tiene que ver con esta parte roja, que tiene que ver con el tronco, que nos asegura la supervivencia. Si en el fondo el trabajo de esta parte del cerebro debiera responder a la pregunta si estoy a salvo o no. O sea, los seres humanos nacemos con esta parte desarrollada que asegura nuestra supervivencia. Luego viene el desarrollo de las partes medias del cerebro, de la parte emocional, sistema límbico, que de alguna manera está a cargo de todas las reacciones de lucha, de huida, de detectar el peligro, de las conductas de apego, de la regulación emocional. Esta parte debiera atender a la pregunta si soy amado, soy cuidado. Y la última parte en desarrollarse tiene que ver con las áreas más superiores, ¿no? Que están a cargo del pensamiento, la planificación. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque lo que los datos nos dicen, la experiencia nos dice, la clínica también nos ha señalado, los reportes de las cuidadoras nos van señalando, es que los niños que han vivido en adversidad temprana, de manera crónica, niños que han sido maltratados, exhiben muchos síntomas y señales de desregulación en las áreas primarias, en la roja y el azul. Es por eso que se dice que muchas veces de las maniobras, cómo nos aproximamos, por ejemplo, a un niño que está en crisis, no le podemos hacer a través de la palabra, porque muchas veces los niños que han pasado por este tipo de desarrollo, estas partes cerebrales, las superiores, están más limitadas en su desarrollo. Entonces, el querer a veces, por ejemplo, hablar a un niño en plena crisis emocional, no podemos apelar a la corteza. Seguramente vamos a tener que apelar a los otros elementos. Incluso cuando uno pudiera decir por dónde empiezan los tratamientos, por dónde empieza el cuidado para empezar a generar seguridad y reparación del daño ocasionado, siempre por las primeras, ¿no? Incluso por eso se cuestiona tanto la psicoterapia a niños que han sufrido trauma grave, porque uno debiera partir con estabilizar las áreas más primarias del cerebro y luego hacer otro tipo de intervenciones. Solo pongo ahí también porque después voy a dar algunos ejemplos.
Hoy está súper bien. Bueno, esto como cortito, yo sé que a lo mejor ya lo han visto, pero a mí me resulta también importante también en términos del tipo de contacto que tenemos con los niños, que todos los seres humanos tenemos un sistema innato que nos permite detectar el peligro, o sea, por un tema evolutivo, por un tema como de adaptación de la especie, tenemos un sistema que nos permite ver si estamos en peligro o no. Cuando detectamos una situación de seguridad, o ambientes de seguridad, en el fondo nuestro semáforo está en verde y podemos conectarnos, por eso la primera foto, ¿no? Podemos estar disponibles a conversar sobre nosotros mismos, disponibles al vínculo, a la conexión con el otro. Sin embargo, cuando nos sentimos amenazados, entonces nos ponemos a la defensiva y empezamos con una actitud de lucha o huida, no vamos a estar receptivos al otro. Ahora, cuando estamos en una situación de amenaza mayor, cuando está en peligro la supervivencia, vienen las situaciones de parálisis o congelamiento. Bueno, solamente un ejemplo por si acaso, si alguien no lo sabe, en el fondo estas reacciones de parálisis y congelamiento, hay un autor que él describe una experiencia de él cuando era chiquitito y su casa es allanada por distintas razones políticas, y él tenía 5 años. Y él dice que fue tal el terror que él sintió, que él dice que ahí decidí morir. Y él lo dice porque ahí él se hizo el muerto, y se hace el muerto arriba de su hermanito, porque en fondo él se vio amenazado. A eso nos referimos con conductas de congelamiento, de parálisis. Hay otros niños que nos refieren, por ejemplo, cuando han estado en situaciones muy, muy límite, esta sensación como de que empiezan a no sentir el cuerpo, que ven borroso, ¿no? Y que entonces se desmayan. A eso nos referimos con este tipo de situación, ¿no? Entonces, lo digo por esto, porque los niños con los que trabajamos tienden a tener tienen una lectura bastante defectuosa de las señales de peligro. Tienden a leer peligro donde no hay peligro, y por eso a veces se ponen quizás más agresivos o más reactivos con las personas, porque ven señales y las leen erróneamente. O a su vez, a veces no ven peligro donde sí realmente hay peligro, ¿no? Y siguiendo, que ya sé que me queda poquito. Entonces, ¿cuáles son los desafíos del cuidado y atención con los niños y niñas y adolescentes? Entonces, uno, con todas las cosas que yo les he presentado brevemente, uno se pudiera preguntar cuán profundo es el impacto del trauma en el desarrollo de ese niño. ¿Qué observamos y cuáles han sido las adaptaciones de ese niño? ¿Es más evitativo? ¿Es más confrontacional? ¿Es muy reactivo? ¿Es muy, no sé, muy irritable? ¿Se descuelga de las relaciones? ¿Cuáles son los contextos discordantes actuales, ¿no? A lo mejor le estamos pidiendo a un niño, como a Mowgli, ¿no? Como le estamos pidiendo demasiada rapidez, como una pronta adaptación a un contexto que para él es muy difícil de introducir. ¿Cuál es el compromiso funcional? ¿Qué conducta observamos? ¿Cuán dañado vemos su...? Y entonces, ¿cómo ayudamos a estos niños a recuperar mejores niveles de bienestar y salud? Entonces, si uno pudiera como visualizar, y a mí me gusta mucho este esquema, si uno pudiera visualizar cuál es el gasto, si pudiéramos visualizar el gasto energético del cerebro de los niños como una pirámide, donde la parte más de abajo tiene que ver con el gasto mayor y la cúspide con el gasto menor. El desarrollo de un niño en condiciones de buen trato y de normalidad sería una pirámide invertida, porque en el fondo hay una red, hay un sistema de apego que me permite como asegurar todo lo que es supervivencia y regulación. Y entonces la trayectoria de su desarrollo se abre y le abre posibilidades para poder crecer emocionalmente y cognitivamente. Cuando los niños viven adversidad crónica, esta pirámide está invertida, porque en el fondo todo el gasto energético se va en supervivencia y regulación. Y entonces esta cancha parte ya muy, muy injusta, ¿no? Porque no tienen espacio para otros espacios de desarrollo. Y bueno, aquí como más brevemente, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la posición de nosotros los adultos, ¿no? Y a mí me gustaría mostrarles esto de cómo nos instalamos la vida de los niños desde un entorno más sanador, más terapéutico. Se ha acostumbrado a ver lo terapéutico, o por lo menos, no sé, a lo mejor ustedes ya lo entienden de esta manera, pero lo terapéutico se acostumbró a ver que estaba a cargo de los terapeutas. O sea, como que el daño
lo reparaban el psiquiatra, la psicóloga en el box terapéutico. Y lo que se ha visto, lo que se ha estudiado es que cuando estamos hablando de este tipo de daño, que es tan profundo y es tan temprano, la psicoterapia y la psicofarmacología se hace insuficiente, por supuesto. Y en el fondo, lo terapéutico, lo sanador, ocurre en los contextos de vida y en los contextos no clínicos. Y por eso la residencia, o las familias de acogida, o los entornos alternativos de cuidado de estos niños, se transforman en los ambientes más sanadores. Y si pudiéramos aislar cuáles son las 3 variables, o los 3 pilares de reparación o de sanación de los niños, tendríamos estos 3 elementos. Primero, la seguridad ante todo. Y la seguridad en todas sus dimensiones. La seguridad física, la seguridad emocional y la seguridad vincular, ¿no? La segunda que tiene que ver y que va muy ligado a quiénes proporcionan esa seguridad, los vínculos. Cómo yo me conecto, cómo me sintonizo con un niño. La conexión aquí también, por eso expliqué lo otro antes, cuando yo realmente me conecto y puedo ver que lo que está haciendo ese niño puedo darle la segunda lectura. No es porque es porfiado, no es porque solamente es desafiante, maleducado, o la familia es agresiva. Esto tiene que ver con una historia atrás y uno puede tener una actitud distinta frente a ese otro. Y por último, la regulación. Cuando yo les mostraba estos 3 elementos que están muy comprometidos en el trauma, y eso es importante como de un desafío en las instituciones de que podamos ayudar a los niños a desarrollar mejores estrategias para poder regularse. Porque en el fondo es urgente detener la escala de deterioro de estos niños, en el fondo, porque empiezan a funcionar mal en tantos contextos que en el fondo es lo mismo, se cuentan puras cosas malas de mí, me aman en el colegio, me dicen que soy pesado, que soy agresivo, entonces de alguna manera eso también es una parte importante de lo que es la intervención dentro de la residencia. Y ya me debe quedar poquito, entonces acá, bueno, acá más rápido un poco. Si uno dijera, bueno, entonces, ¿qué nos sirve? Acá, si vemos que de alguna manera las trayectorias de desarrollo de estos niños son tan disarmónicas, tenemos que empezar desde lo más temprano, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo apelo a estas estructuras cerebrales tan tempranas? Con lo más básico, con la alimentación, con disponer de lugares seguros, no amenazantes, si las claves del entorno, por eso el tema de los ruidos, el tema de no tener que estar como defendiendo el territorio cada rato, obviamente eso instala la seguridad, porque la seguridad a mí me hace mucho sentido cuando alguien te dice que la seguridad no es una declaración, la seguridad se siente desde las vísceras, desde lo más interno, ¿ya? El tono de voz, la música, como eso aquieta las partes más subcorticales, las partes más inferiores. De nuevo que pegar, perdón. Esto también, pensando también cómo vamos como transmitiendo seguridad. Esto también no es una declaración, es una experiencia. La seguridad es una experiencia relacional, ¿ya? Y ahí cómo el niño se responde, soy querido, soy aceptado, ¿no? Cuando soy escuchado, cuando soy atendido, cuando tengo la experiencia de ser cuidado, de ser valorado. Cuando me preguntan cómo me siento, cómo amaneciste, cómo te fue en el colegio. Todos esos elementos permean a ese nivel. Y por último, cuando uno dice las capas más superiores, ¿no? Cuando los niños también son capaces y nosotros como adultos los ayudamos a explorarse por dentro, qué sienten, cómo se reconocen, cuando van siendo conscientes de sus emociones, de sus sensaciones, de su fortaleza, cuando aprenden a calmarse, porque muchas veces yo tengo la impresión de que los adultos nos forzamos mucho por asistir y nosotros ser los responsables de calmar al otro. Pero lo más importante también es cómo el niño también se va apropiando de su cuerpo, de sus sensaciones, de sus emociones y cómo logra también él conquistar como estados de calma, ¿no? Muchas de las vivencias de las personas que han sufrido trauma es que la emoción los sacude, es como una ola que les viene, las sensaciones los sacuden, y sin ninguna capacidad de control sobre eso. Por eso es tan relevante también ir trabajando con los niños respecto en sus sensaciones internas. Y bueno, yo soy súper fan y soy terapeuta de juego, por eso también quizás esta es una deformación más profesional mía, pero creo que se puede instalar, es una herramienta fácil,
barata, natural, que tiene que ver con el poder sanador del juego, ¿no? Y esto tiene que ver con que cuando el juego produce algo en la relación que baja las defensas, ¿no? Nos pone, desactiva las alertas, las amenazas. Cuando jugamos con los niños, cuando los niños juegan, se generan hormonas del placer, ¿no? Los niños lo pasan bien, están dispuestos a la conexión, los adultos también bajan las defensas, y entonces hay una mayor disposición al vínculo. Entonces, creo que eso también hay una tremenda herramienta, que el juego promueve ambientes de seguridad. Y eso es tremendamente importante. Y aquí también lo tomo a propósito cuando yo les decía que estos cerebros tienen como surcos, tienen quizás algunas vías, algunos caminos que vamos a tener que reforzar otros caminos. Y el juego es una posibilidad. Acá yo puse este tipo de ejemplo, pero el baile, el jugar a la pelota, no sé, cuando los niños van descubriendo destrezas físicas, el juego también tiene un poder neuroregulador y también de autoorganización, porque cuando los niños se desafían en algo que empiezan a hacer bien, se descubren a sí mismos y hay como un feedback que les entrega: puedo hacer algo bien, esto me resulta, me relaja, es sano. Entonces, pensando también en todos esos elementos también que tenemos como vehículos, estrategias para poder ayudar a los niños. Ya, y acá ya estoy terminando, entonces tomando la primera pregunta, ¿no? De quién soy yo. Si podemos contribuir en estas historias, probablemente vamos a poder contribuir también en las creencias respecto a lo que los niños tienen de sí mismos. Yo he atendido como adultos que han pasado por historias de abusos tempranos, y cuando uno va explorando, uno se encuentra con imágenes bien lamentables de ellos mismos, ¿no? Cuando te dicen: soy poca cosa, en realidad me merezco todo lo malo que me ha pasado. Un niño que una vez me dice: yo a veces pensaba que era una mala persona, ¿no? Entonces, yo creo que también cuando nosotros conocemos a los niños, vamos a tener un impacto distinto en ellos. Y es posible que emerjan creencias más positivas de ellos mismos. Por ejemplo, el puedo soñar, el soy valioso, el soy capaz, soy importante. Si alguien me quiere, entonces porque soy importante, ¿no? Y acá, cuando yo decía, ojalá que tengamos como este equilibrio de poder mirar ambas partes. Yo soy súper como fan de decir: aprendamos todo lo que podamos también sobre trauma, sobre desarrollo, porque eso nos da elementos para poder conocer mejor a los niños, reconocer sus necesidades particulares y ayudarlos de una mejor manera, sin olvidar que ellos son niños igualmente y que de alguna manera también tenemos que mirar esa otra parte, ¿no? Yo el otro día tuve la oportunidad de conocer a chicos egresados, y uno de ellos dijo algo que era re importante. Él decía que lo más importante cuando uno le pregunta a alguien que ha pasado por una institución es que él pueda dar cuenta de más allá. O sea, son mucho más que el trauma, son mucho más que la historia de adversidad, ¿no? Son personas con talentos, con sueños, con futuro, pero no lo pueden hacer solos. Y en esto yo quiero decir que muchas veces nos da susto porque identificamos a los niños como más frágiles, más débiles, han sufrido tanto que mejor, ¿cómo le voy a preguntar por sus sueños? Porque ¿cómo va a tener sueños si lo ha pasado tan mal? O ¿cómo le voy a exigir más porque lo ha pasado tan mal? Yo creo que también una de las cosas que él decía es que cuando las personas empiezan a creer en ti, tienen expectativas sobre ti. Y eso es empujar a alguien. Entonces, creo que también podemos sacar a los niños adelante cuando creemos en sus capacidades, cuando empujamos y enfrentamos sus desafíos, cuando alentamos a que tengan propósito, cuando fomentamos la reflexión, cuando hablamos de los sueños, cuando aprendemos de los errores y cuando escuchamos con el corazón. Por eso yo puse aquí la imagen de la Mafalda, perdón mis perros. A mí me encanta ella porque es tan apropiada de ella misma, ¿no? Y ella dice: hoy no es un día cualquiera, hoy es un día de mi vida. Y yo creo que también tenemos que aprender a mirar así, pues, no sé, pues, si nos paramos todos en el mismo carril. Por eso a mí me gusta esto de hacer comunidad, ¿no? De que podamos también hacer comunidad optimista. Y bueno, entonces para finalizar, a mí me encantó esta imagen.
sin duda los niños que están en estas condiciones necesitan mucho más ayuda. Entonces, si nosotros en algo podemos contribuir a equipar esa mochila, yo me voy a sentir tremendamente satisfecha, ¿no? Ojalá que pudiera decir, después de que trabajé mucho, mucho, mucho en esto, de que pude contribuir en equipar esa mochila, ¿no? Porque finalmente esa es la contribución de cómo los niños se buscan a sí mismos. Y nada, pues gracias. Ojalá que abra ahora las preguntas, los comentarios. Muchas gracias, Jarube, por esa tremenda presentación, por esa tremenda exposición respecto de cómo podemos conocer a los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Es una tremenda temática, sin duda nos ha hecho reflexionar a todos al respecto, y nos va dando también luces respecto de cómo podemos seguir el trabajo que se está desarrollando en las diferentes residencias. Antes de comenzar con las preguntas, en el chat Karina les dejó el formulario de asistencia para que puedan ir completando mientras vamos comentando las preguntas, ¿ya? Y para comenzar, Jarube, a mí me gustaría preguntarte respecto de este proceso de conocimiento, ¿cierto? Junto con los niños, niñas y adolescentes, poniéndonos en el lugar de tal vez las cuidadoras, tal vez de los equipos técnicos que están presentes en las residencias, en este proceso como que tal vez no es unilateral, sino que pensando en que si nosotros hacemos el esfuerzo de conocer a los niños, niñas y adolescentes con todo lo que ello conlleva, ¿cierto? Conociendo, entendiendo la historia que traen a cuesta, ¿es conveniente o cuánto es conveniente que los niños nos conozcan a nosotros, en este caso, o que conozcan a las educadoras de trato directo o a los cuidadores que están en constante contacto, sonó muy repetitivo, pero que están permanentemente en contacto con ellos? ¿Cuánto es conveniente que los niños nos conozcan a uno, en el fondo? Que yo creo cuando instalaba esta idea de que finalmente mucho de lo, no me gusta mucho la palabra reparación, pero en estas relaciones más sanadoras, estas relaciones más terapéuticas se dan en los contextos cotidianos de los niños, y finalmente la residencia pasa a ser un contexto cotidiano. Entonces yo creo que también ahí tiene que ver con la naturalidad también con que se van como instalando las relaciones, ¿no? Y es así como en la casa, o yo por lo menos con mis pacientes también hablo, ¿no? De cuando yo era chica, también uno se conoce en eso, ¿no? Y uno le puede contar historias, pues a propósito, no sé, si se frustró en el colegio, si se peleó con alguien, o sea, qué mejor que a veces escuchar y qué te pasó a ti, oye, a mí también eso me pasaba a mí, y yo lo hacía de esta manera. Yo no lo hablo solamente en conocerlo desde el rol profesional, mira, trabajo acá, soy la tía tanto, sino que también uno puede compartir experiencias de vida, porque eso es tremendamente relevante. Yo me acuerdo, yo trabajaba con niños chiquititos, o sea, en edad preescolar y escolar, y el momento de la oración, por ejemplo, era un momento súper importante donde se compartía mucho, donde los niños expresaban mucho, pero donde también las tías podían también contarles cosas de sí misma, o que ella iba a pedir por su esposo o por sus hijos. Entonces, en esos ámbitos yo creo que sí, pues se naturaliza, se ejerce así como una relación como nutritiva. Esa es mi opinión. Ahí sí, se me había perdido el botón para desmutearnos. Súper, muchas gracias, Jarube, por esa respuesta. Quiero rescatar, antes de darle la palabra a Omar, que nos acaba de levantar la mano, quiero rescatar una pregunta que quedó en el chat que yo la consideré súper interesante, no sé si el resto, y vamos a ver si Jarube nos puede ayudar con eso también. Claudia en el chat dice, ¿en qué punto o cómo podemos darnos cuenta que ciertas anomalías, aparte de ser producto de algún trauma o de una estrategia de supervivencia, sean producto de algún déficit cognitivo? En el caso de que sean conductas por algún grado de déficit cognitivo, ¿se puede o se debe abordar de la misma manera? ¿Cómo hacemos esa diferencia? Es que sabes que, bueno, puede ser súper sincera, es una pregunta súper difícil, que de hecho el otro día estábamos como discutiéndola con el equipo de psiquiatras, de que muchas veces se confunde si es un déficit ya como de una base más orgánica puramente, o tiene que ver con el impacto del trauma, ¿no? Pues cuando estábamos hablando de que el trauma muchas veces arrasa con tantos dominios del desarrollo,
y estábamos hablando también el estado de supervivencia permanente que hace que estén activados permanentemente las áreas inferiores del cerebro, muchas veces porque es adaptativo, porque tiene que ser así, pero eso le da menos espacio a los desarrollos de las otras funciones. Entonces probablemente a veces también vamos a ver interferido esos elementos. Ahora, por eso también es tan importante tener quizás también algunos instrumentos que nos ayudan a evaluar. El juicio clínico también es muy importante, porque ahí lo importante es cómo rehabilitamos esas funciones, ¿no? Y a veces, por eso yo digo, esto también es jerárquico. Primero, a lo mejor siempre hay que atender a primero nivelar como las funciones más primarias, y una vez que eso está como las condiciones aseguradas, acceder y en el fondo a otro tipo de rehabilitación a nivel más cognitivo. Ahora, si uno pensara también cómo esto arrasa con todo el desarrollo, probablemente tendríamos que armar intervenciones integrales que vayan muy, muy dirigidas también a la rehabilitación cognitiva. Bueno, pero yo me imagino también que deben haber otros antecedentes también cuando uno empieza a reunir antecedentes, si hay esa sospecha, también uno tiene antecedentes perinatales, prenatales, porque a veces hay otros elementos que sí nos dan indicios de que puede haber algo ya más de origen orgánico. Perfecto. Gracias, Jarube. Ahí se responde de cierta manera cierta la pregunta de Claudia que está en el chat. Ahora sí, Omar, te damos la palabra para que puedas intervenir o consultarle algo a Jarube. Bienvenido. Hola a todos. Tengo dos preguntitas, o sea, un comentario, una pregunta. Una pregunta que anoté aquí, súper quizá acotada, no sé en realidad la respuesta, que tiene que ver con esta conducta adaptativa que hablabas. Por ejemplo, al menos desde mi propia experiencia como educador, yo entiendo que las reacciones en general, ya sean violentas o de otro tipo, son adaptativas y no son personales. En algún momento, al inicio de mi práctica como educador, me había súper afectado y llegaba súper afectado a la casa, como, ¿por qué yo si los trato tan bien? ¿Y por qué no merezco esto? Me afectaban un montón. Hoy en día ya entiendo que no son reacciones personales contra mí, sino que son estas conductas adaptativas y por lo tanto yo las tolero muchas veces en el sentido de dejarlas de cantar, así como ya bien, dale, pues descárgate, bota, después conversemos y esperarlos un rato. Pero claro, no sé, me pasa que hay otros colegas que son mucho más severos, por decirlo así, y dicen, bueno, no, este niño está de alguna forma acostumbrado a reaccionar. Tengo al Héctor y al Cristóbal. ¿Puedo seguir? Sí. Me desconcentré. Bueno, estos colegas un poco más severos dicen, este niño está acostumbrado de alguna forma a reaccionar así violentamente para conseguir cosas. Yo digo, bueno, efectivamente sí es así, pero claro, hay que esperarlos y, como explicabas tú, darle espacio para que ellos vayan reacondicionando esta respuesta, sintiéndose seguros, y de alguna forma ir desplazando esta reacción y darle paso a otra. Entonces, la pregunta es, ¿existe de alguna forma, hay evidencia, no sé, de que tolerar estas conductas ayude a modificar esta conducta adaptativa agresiva? En el caso de ser sí la respuesta, ¿existe un tiempo como apropiado? ¿Existe algún secretillo, algo que tú sepas que te pudiera ayudar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda era un comentario sobre lo último que decías, sobre, claro, como evitar fragilizarlos a los niños, como decir, son simplemente niños que están sumamente vulnerados en su vida y como que en realidad solo hay que hacerles nanay. Y claro, yo en general yo no pienso eso, ¿no? Porque son sumamente inteligentes y eso
atrevería a decir que a todos los niños que he conocido tienen una inteligencia, pero superior muchas veces, y claro, se les etiqueta de una forma frágil o con la opuesta, que no sé, son muy violentos y no tienen inteligencia. Entonces, o son inteligentes solo para ser violentos. En realidad, yo pienso que no es así, y como tú nos mencionabas, claro, uno tiene que muchas veces agarrarse de esta inteligencia, que a veces está mal orientada, mal enfocada, para otra cosa, para que puedan, no sé, pues, explorarse, desarrollarse. Hay muchos intereses que ni siquiera ellos conocen que tienen, y bueno, también hay que investigarlo. Te dejo la pregunta. Y bueno, primero, como atendiendo a tu comentario, yo creo que es súper como también importante ir cambiando como el paradigma también, cómo los niños existen en nuestras mentes, ¿no? Porque si van a existir como solamente desde el trauma, la vulnerabilidad y la fragilidad, no los ayudamos. Entonces también yo creo que es relevante también como rescatarlos en la supervivencia, en la fortaleza, y siempre, siempre, siempre se puede rescatar algo positivo. O sea, uno siempre puede empatizar con ese lugar de mayores recursos. Y atendiendo a lo otro que decías, bueno, no tengo ningún secretillo para decirte, pero sí lo que tú dices es cierto. O sea, a ver, las conductas que han sido adaptativas en un entorno pueden ser tremendamente disruptivas y desadaptativas en este otro entorno. Lo que pasa es que hay que entenderlo no como una agresión personal, pero obviamente sí, pues tiene que haber un trabajo también para ir corrigiendo esa estrategia. Por eso el trabajo, por ejemplo, en trauma, cuando uno dice se trabaja en forma secuencial, y una de las secuencias, antes incluso de explorar las memorias traumáticas y todo eso, tiene que ver con el desarrollo de estrategias de afrontamiento y de autorregulación más adaptativas. Y yo creo que cuando tú dijiste algo que es re importante, que esto es como un trabajo así como de surcir algo, ¿no? Es como, y de mucha paciencia, porque después de cada quiebre, ¿no? De cada situación difícil, tiene que existir ese espacio de reflexivo posterior, ¿no? Que a veces uno dice, chuta, me estará escuchando, me estará, pero es necesario, es como volver sobre eso, poder qué te pasó, me puedes decir qué pensaste, por qué lo hiciste, más que el por qué lo hiciste, qué estabas pensando, porque los por qué no tienen respuesta, ¿no? ¿Qué estabas pensando cuando lo hiciste? ¿Cómo crees que se sintió el otro? Yo creo que, y son muchos elementos que van impactando en esa estrategia, el modelaje de cómo el adulto afronta esas actitudes también es un modelaje para él o para ella, ¿no? Entonces, uno lo podría decir, hay distintos niveles de intervención para eso, como para ir desplazando lo que es más desadaptativo, porque ya no es necesario. En fondo, y esto, ojalá fuera una declaración más cognitiva, pero esta es una experiencia que de a poco se va dando cuenta que ya no es necesario como gritar tanto, que te puedo escuchar. Entonces, claro. Ahora, si tú dijeras, si hay modelos, pues hay modelos de intervención, y después les puedo dejar alguna bibliografía para que puedan investigar, como ciertos modelos que también se meten más, por ejemplo, en eso, en todo lo que es regulación, que es una de las áreas también más como distintivas de los chicos que han vivido situaciones de trauma. Gracias. Súper, con eso respondimos ahí un poco. Lamentablemente tal vez no hay una receta mágica como para poder solucionar ahí la situación que planteaba Omar, pero claro. Vamos a tomarle la palabra a Haru y le vamos a pedir esta bibliografía con los modelos de intervención para que también los vayamos comentando en los grupos de WhatsApp y para que generemos comunidad en torno a eso también, ¿cierto? Haru, ya para ir terminando, mira, hay una pregunta en el chat que yo entiendo que tal vez se contestó durante tu exposición y a raíz también de la pregunta que hace Omar, pero tal vez podríamos profundizar un poco en eso como para ya ir finalizando nuestro webinar de hoy pensando en la hora. Nos dicen, ¿hay un plazo límite en el que el niño pueda reparar su trauma o mejorar al menos ciertas conductas? ¿Podemos entregarle así como un espacio de tiempo? Es que, o sea, esto lo hemos discutido harto, de hecho está la Carmen Lagos por aquí, que de alguna manera cuando hablamos de todos estos elementos que se transforman desde temprana edad, van marcando como la historia, el desarrollo,
como los cimientos también de la identidad o también de las estructuras cerebrales, uno dice, chuta, aquí es difícil, ¿no? Pero también está el concepto también de la neuroplasticidad, ¿no? De que uno siempre puede modificar y que las experiencias tienen un tremendo potencial para poder modificar aquello que ha sido dañado. Pero si uno, y eso es lo importante también quizás de transmitir, pero para poder restablecer mejores niveles de salud, mejores niveles de bienestar, es necesario, como dicen mis colegas acá, que sean experiencias como de alta intensidad, repetitivas, estables. No se trata, por eso se dice que la intervención psicoterapéutica en sí misma no va a reparar nada, o sea, va a reparar muy poco, porque en el fondo, para poder en el fondo sanar esas cosas necesitas mucho. Y eso pasa porque ojalá la experiencia, por eso se habla también de que es importante cuidar a los equipos de trabajo, ¿no? Para que haya poca rotación, para que los niños puedan tener la experiencia de una experiencia de cuidado permanente y estable. ¿Okay? Porque es eso finalmente, en el buen trato, en esto de ayudarlos a ir organizándose, es donde se va a ir mejorando. ¿Okay? Entonces, cuando uno dice, ¿cuánto demora esto? Chuta, cuando hay un daño tan grande, uno puede... Hay dolores que toman toda la vida, ¿no? Ir entendiéndolos, y eso va a depender también de la etapa del desarrollo del niño. Pero si uno lo dice, ¿cuál es el aporte que puede hacer la residencia? Es a recuperar niveles de seguridad, es sentirse bien tratado, es sentirse importante, porque eso equipa la mochila. Si la residencia tampoco lo puede hacer todo, ¿no? Pero en esa medida, o sea, y yo creo que todos los que, no sé, pues yo también me siento como a veces aportando en esa mochila cuando pucha, está todo lo demás funcionando, cuando los niños se sienten protegidos, cuando se sienten seguros, cuando se sienten como vistos, bien tratados. Entonces la psicoterapia también a veces también hace su contribución a poder entender mejor la historia, entender que no fue culpa de ellos, entender que ellos no son los que fallaron. Y eso sin duda los equipa mejor. Pero hace un tiempo cuando, no sé, pues imagínate, cuando incluso nosotros que hemos tenido quizás condiciones de vida mucho más privilegiadas, mucho mejores, nos cuesta tanto a veces como reparar dolores internos. Es una pega difícil, pero esto es por paso. Efectivamente. Bueno, lo que yo entiendo al final es que no es un tema de tiempo, sino que es un tema de permanencia, ¿cierto? De constancia, de ir pasando una y otra vez por este caminito sobre el pasto para que finalmente marque el sendero, ¿cierto? Pero eso ya es terapéutico, fíjate, porque a veces uno que se fija casi como en el resultado final para ver si es que el niño resignificó la experiencia traumática, si es que el niño hizo eso, entonces está como se logró como reparar o sanar el trauma. Y no necesariamente, porque todos estos pasos intermedios, todas estas estaciones intermedias ya son muy, muy terapéuticas. O sea, el hecho de que un niño pueda decirse algo bueno de sí mismo ya es correctivo, ya es tremendamente sanador. Nos quedamos con eso entonces, ¿cierto? No sé si yo tengo la sensación de que ya estamos como finalizando este webinar. Tal vez hay alguien que quisiera hacer una última intervención. Marcia, sí, unas palabras como para ir haciendo una conclusión. No, la verdad es que más que palabras, porque ha sido muy bonita además la presentación, quería hacer una pregunta que me surge a propósito un poco, no sé si la está muy bien pensada, pero a propósito de lo que tú mencionas, yo también creo que todo va sumando a esa mochila, pero también me preocupa porque justamente en este contexto que tratamos de generar, que sea protector, que sea amoroso, que sea contenedor, que sea seguro, también en el fondo trabajamos con nuestras propias emociones, y también muchos de los que estamos ahí frente al dolor, frente a la agresión, frente a la violencia, nos equivocamos. No me refiero a situaciones de maltrato, pero sí errores donde a veces se ignora, un poco lo que decía Omar también, que a veces no se tiene la paciencia que hay que tener. Y me preguntaba un poco
¿cuánto daño también le puede hacer un niño ese tipo de malas intervenciones? ¿Cómo en el fondo, cómo sopesamos en el fondo todo lo bueno cuando a veces también cometemos errores donde podemos ser un poco por la emocionalidad que tenemos en ese día, por los conflictos, por a lo mejor el cansancio, el estrés también de estar en lo cotidiano con un niño que constantemente muchas veces puede ser más agresivo, más violento, como a veces cometemos errores de ignorar, a veces de no querer escuchar, de no tener la misma paciencia. No sé, es un poco como la reflexión y se nos puede iluminar un poquito. No, de todas maneras, Marcia, porque sabes que de hecho se ha estudiado harto esto y yo creo que esto es lo mismo como un símil también en lo que es la maternidad, la paternidad consciente, ¿no? Que con nuestros propios hijos, pucha, nos equivocamos cuántas veces, metemos la pata. Y lo que se ha señalado y está estudiado, y no me acuerdo en este minuto los autores, después podría como señalárselo si alguien más quiere investigar, pero se dice que es más relevante que el error que tú cometas en ciertas interacciones, porque eso puede pasar y es humano, y las condiciones de cuidado de este tipo de niños hacen que uno pierda la paciencia, a veces te sientes superado, y eso puede pasar, pero dicen que lo más importante no es eso, sino que es la reparación posterior, el darte cuenta que te equivocaste, el darte cuenta que a lo mejor no fue lo más adecuado, y cuando tú eres capaz de reconocer eso, uno siempre puede volver atrás, decir, ¿sabes qué? Pucha, quiero conversar contigo, lo que me pasó, se me pasó la mano, quizás te dije algo que no fue necesario decirlo. Eso le queda mucho más al niño y es lo que la evidencia señala, ¿no? A mí una vez una adolescente me decía que para ella fue súper importante que su cuidadora le pidiera disculpas por algo que había pasado. Y como que eso también incluso se genera como una validación de la autoría tan solo por eso. ¿Okay? Y eso no significa exponerse así como desde la culpa, sino que desde un error humano, y todos aprendemos de eso, pero en términos vinculares, lo que se ha visto es que más que la desincronía que se produce en las interacciones, es la posibilidad de reparar. Y en eso, permanentemente, en todos nuestros tipos de relaciones, estamos permanentemente en eso. En los desencuentros y después en la reparación. Muchas gracias. Es que es muy esperanzador también, yo creo, porque justamente como tú lo dices, y tiene que ver con con lo cotidiano, en el fondo, con lo que nos pasa en las relaciones, en lo que hablamos de conocernos, de encontrarnos y reconocernos mutuamente. Me parece justamente súper importante el naturalizar y humanizar un poco las relaciones, ¿no? Nosotros no somos, o sea, sí somos profesionales o los adultos que estamos trabajando, pero también estamos en el fondo desde nuestra subjetividad, desde lo que somos. Entonces también creo que eso también les ayuda a los niños a empatizar, les ayuda a los niños también a verse reflejados de que también todos podemos cometer errores y a sanar también muchas veces sus heridas respecto a los adultos que no han sido capaces justamente de a lo mejor reconocer. de reconocer o de reparar también. Claro. Claro, y si uno lo ve en las historias de trauma, el que sea trauma relacional, en el contexto de las relaciones, lo más doloroso es la falta de reconocimiento de que hice algo que te dolió. Incluso hay personas que te dicen más que, no sé, más que el golpe, más que la agresión misma, me duele que ni siquiera lo reconozca, que ni siquiera, porque es como que te niegan la percepción de la realidad. Y eso es muy doloroso. Wow, nos quedamos con eso entonces. Con ese ejercicio, ¿cierto? De reconocer y de intentar reparar o sanar, como decía Harue. Sí, pero siempre también yo, lo último, como que también creo que también que los equipos necesitan mucho cuidado. Mucho como también una mirada compasiva entre los equipos, más que culparse, o sea, también que tener esos espacios y no digo tener el gran espacio de autocuidado, el conversar, el entenderse, el tener como el espacio de vaciamiento, escucharse, eso yo creo que es tremendamente importante en este tipo de trabajo.
Exactamente, pues, y el hecho de generar comunidad también, que es lo que se está haciendo a raíz de estos webinars, también cumple o intenta, ¿cierto?, cumplir con ese objetivo de que generemos comunidad, que conversemos, que es lo que yo decía al principio, que podamos intercambiar experiencias, saberes, que también podamos decir, ¿sabes qué? Hoy día pasó esto que tal vez fue un error mío y que yo espero que a ustedes no les suceda lo mismo, que podamos aprender de eso también. Esa es la idea de generar comunidad a través de, o sea, con base en este manual Protege de vinculación y buen trato. Así que ya con eso vamos a ir cerrando este webinar, nos pasamos ahí un poquito, pero es que la conversa estaba súper interesante, podríamos seguir conversando al respecto, ¿cierto? Porque estas temáticas son siempre súper sensibles, ¿cierto? Y siempre podemos seguir profundizando en ello para mejorar la relación con los niños, niñas y adolescentes. Pero por ahora lo vamos a dejar aquí, donde sí lo podemos seguir conversando efectivamente en las comunidades que estamos generando a través de WhatsApp. Como ya les decía, le vamos a pedir ahí a Jarube que nos deje la bibliografía, siempre podemos ir conversando en torno a eso y en torno, como les decía, también a la cotidianidad, a las experiencias que nos suceden día a día y ir conversando pues, acerca de esta temática que es tan relevante, del conocer a los niños, niñas y adolescentes con los que estamos tratando diariamente. Así es que antes de despedirnos, les voy a pedir nuevamente que contesten el formulario de asistencia, que está ahí el formulario, está el enlace, perdón, en el chat de este Zoom. Es súper importante que vayamos ahí generando retroalimentación también de quienes están y de ir sabiendo en el fondo cuáles son los aprendizajes que tenemos a raíz de esto. Así es que nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo ciclo, ¿cierto? Vamos a estar hablando de nuevas cosas, pero la idea es que esta semana estemos hablando acerca de conocimiento de los niños, niñas y adolescentes. Gracias a la Corporación Crecer Mejor, gracias a la Universidad de la Frontera, gracias a todos los equipos que estuvieron presentes con nosotros hasta el final, y nos vemos en la otra, po. Abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. No, Gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Súper Chao. interesante. Un millón de gracias.